la semejanza entre los triángulos que están en su interior, ¿cierto? Y el triángulo mayor, ¿ya? ¿Y cómo se puede demostrar la semejanza? Es muy fácil porque con el criterio ángulo-ángulo ya podemos demostrar la semejanza, por ejemplo, entre el triángulo mayor, que es el triángulo ACB, con el triángulo ADP. Ahí tienen dos ángulos de igual medida. Tenemos el de 90 grados, y tenemos ese ángulo que comparte con el triángulo que está en el lado izquierdo de este triángulo mayor, ¿ya? Entonces, por criterio ángulo-ángulo, ese triángulo con ese triángulo son semejantes, ¿ya? Ahí viene la proporcionalidad entre sus lados. La proporcionalidad entre sus lados, por ejemplo, el lado B, en este caso, es al lado C, ¿ya? Como el lado Q es al lado, Q es al lado B, ¿ya? Ahí se despeja, ¿cierto? Y se obtiene en este caso una de las formas de que están acá abajo del teorema de Euclides. H también, H es A, en este caso, a la, ¿ya? O parece que al revés, pero por ahí va, ¿ya? Demostrando entonces que son semejantes y estableciendo la proporcionalidad, llegamos a estas tres formas del teorema de Euclides. Ya lo mismo ocurre con el triángulo que está acá, el triángulo BBC, con el triángulo ACB, son semejantes también, ¿cierto?, por criterio ángulo-ángulo. Este ángulo que pertenece a ese triángulo es congruente con el mismo ángulo que pertenece al triángulo mayor. Y el ángulo de 90 es congruente con el ángulo de 90, ¿cierto?, del ángulo mayor. Por lo tanto, por criterio ángulo-ángulo, los triángulos son semejantes, ¿ya? Establecer acá la semejanza entre este triángulo, el triángulo ADC, con el DBC, es un poco más complicado, ¿ya? Pero no tanto, también por criterio ángulo-ángulo. Por ejemplo, acá tenemos un ángulo que es el de 90 con el ángulo de 90. Ahí tenemos un ángulo, ¿ya? Y luego, ese ángulo no es igual a ese, evidentemente, ¿ya? Pero ese ángulo debe ser igual a este. ¿Y cómo lo demostramos? Por los complementarios, ¿ya? Este ángulo es complementario a ese, ¿ya? Y ese ángulo es complementario a ese. Juntos suman en este caso 90 grados, ¿cierto? Y por ahí va la demostración de estos dos triángulos. Lo importante de todo esto es que a través de esta semejanza de triángulos obtenemos, ¿cierto?, esta forma del teorema de Euclides, que tiene que ver con la altura. H cuadrado es igual a P por Q, ¿ya? Recordemos además que Q y P son las proyecciones de B. En este caso, Q es la proyección de B sobre la hipotenusa y P es la proyección de A sobre la hipotenusa, ¿ya? Entonces, H cuadrado es igual a la multiplicación entre las proyecciones de A y B sobre la hipotenusa. Y otra forma del teorema de Euclides es referente, ¿cierto?, a los catetos. En este caso, el cateto A cuadrado es igual a su proyección multiplicado por la hipotenusa, C por P. B cuadrado es igual a su proyección, que es Q, multiplicado por C, ¿ya? Ahí tenemos entonces tres formas del del teorema de Euclides. Ya existe otra por ahí que tiene que ver con las alturas y los catetos y la hipotenusa, ¿ya? Tarea para la casa, para que la encuentren. O bien por aquí hay un ejercicio que se parece a esa forma para ver si lo pueden identificar, ¿ya? Ejercicios, estos ejercicios lo hicimos en la clase anterior, ¿ya? Teníamos que calcular el valor de X cateto y la altura del triángulo, ¿ya? Y me parece que quedamos por acá. Ustedes avísenme si no estoy en lo cierto. Este ejercicio que analizamos, que yo les dije, ¿cierto?, que me pareció importante que lo viéramos, en el cual se requiere información adicional, pese a que casi todos caímos, yo también me incluyo, ¿cierto?, caímos en la trampa de estos datos que están acá, sin considerar en este caso de que este ejercicio fallaba porque no hablaba de que CD era la altura y además, ¿cierto?, o también por la parte, ¿cierto?, que A, D, B eran puntos colineales. Con esos datos, estos dos sirven por sí solos, ambos juntos.
daban esos datos, ¿ya? Vamos a hacer este ejercicio. Dice, el triángulo ABC es rectángulo en C, rectángulo acá. CD, altura, ¿ya? Ahí nos dice que es altura, ¿ya? Segmento que va desde un punto al lado opuesto, ¿ya? Llega a parte del vértice, al lado opuesto, ahí termina, es parte del lado opuesto, ya en 90 grados. Esa es la altura. ¿Cuál es la medida de la hipotenusa y cuál es el valor de H respectivamente? Calculen eso y lo revisamos. Recuerden responder por el chat la alternativa que consideren correcta. Mientras tanto voy a pasar la lista. Ya los voy a nombrar. Tengo a Catalina Zúñiga, Salazar, Matías Zúñiga, Donoso, Santander, Araneda, Lu, Martínez, Castro, Su, Soto y Muñoz. Recuerden contestar por el chat. Veinticinco y 5. Hay solo 4 personas que han contestado. ¿Qué pasa con los demás? Ya está apareciendo. ¿Están durmiendo? Dice Antonio por ahí.
Revisamos. Despierten, niños, niñas. Ya, veamos entonces. Tenemos triángulo, rectángulo, dice ya el C, por lo tanto vamos a marcar que el rectángulo ahí, si no, no podríamos aplicar el teorema de Euclides. Y además nos dice que H es la altura, ¿ya? Y cae en D en este caso. Lo marcamos. Tenemos entonces que este lado mide 5 centímetros, 12 centímetros, ¿ya? Tenemos que llegar a calcular entonces la hipotenusa, esta es la hipotenusa, y la altura H respectivamente, ¿ya? Entonces vamos a calcular primero la hipotenusa, aplicando el teorema de Pitágoras. Nos quedaría 5 elevado a 2 más 12 elevado a 2 es igual a C elevado a 2. Tenemos 25 más 144 es igual a C elevado a 2. Raíz cuadrada de 25 más 144 son 169, raíz cuadrada. O sea que C es igual a 13. ¿Ya? Ya tenemos la hipotenusa. C igual a 13, entonces sería solamente la B. Ya se descartan los demás, creo. Calculemos de igual forma la H. Quedaría, si C vale 13, vamos a calcular la medida de esto. Y lo vamos a calcular, ¿cierto? Primero vamos a calcular este lado, ¿ya? AD. Aplicando la forma del cateto, nos quedaría 5 al cuadrado es igual a AD, que voy a llamar P multiplicado por C, que es 13. ¿Ya? Despejamos, nos quedaría 25 es igual a P, y el 13 que pasa dividiendo. P es 25 treceavos. ¿Ya? Ahora, para calcular la altura, sabemos que si esto mide 25 treceavos, lo que falta para llegar a 13 es lo que mide Q. ¿Ya? Calculamos Q entonces. A 13, de resto 25 partido en 13, eso nos da 169 menos 25 partido en 13, o sea, 144 partido en 13. 144 partido en 13. ¿Ya? Tenemos entonces P y Q. ¿Ya? 25 partido en 13 y 144 partido en 13. Calculamos entonces H. ¿Ya? ¿Cómo calculo H? Fórmula. H al cuadrado es igual a 144 partido en 13 multiplicado por 25 partido en 13. H cuadrado es igual a 144, y ese número, ¿de dónde lo saqué? Ya. P por C. Ya. 144 multiplicado por 25. Serían 144 por 25. 3.600. 3.600 dividido en 169. 169. 169 por 3. ¿No está la alternativa? A ver, déjenme ver, parece que cometí un error. Teacher, Dígame. pero lo que pasa es que raíz cuadrada ¿A dónde? en el resultado. Sí. Ah, gracias. Raíz cuadrada. Nos quedaría entonces 60 partido por 13. Claro. Ya. Ahora sí, muchas gracias, jóvenes. Entonces la alternativa correcta es la B. ¿Ya? La hipotenusa mide 13 centímetros y en este caso, ¿cierto?, la altura es 60 partido en 13 centímetros. Muy bien, muchachos. Ya era para que despertaran, no. Vamos al siguiente. Tenemos el triángulo ABC, el rectángulo en C.
y CD es altura. ¿Cuál es la medida de DB? Entonces tenemos que ver cuál de estas alternativas nos sirve. Se conocen las medidas de AC y CB, perdón. ¿Ya? Y la 2, se conocen las medidas de AC y CD. ¿Ya? Tienen que ver, no resolver el ejercicio, sino ver si les sirve para poder resolver el ejercicio. ¿Ya? Entonces voy a hacer el corte acá. Aquí tenemos el B. Y Ya. CD. Recuerden responder por acá por el chat. Si yo tengo la B. Pero puede ser ambas juntas, ¿no? Puede ser ambas juntas. ¿Sí? AC. Altura. No se puede, tampoco no se puede. Ya. Revisamos. Si alguien necesita más tiempo, me avisa. ¿Ya? Tenemos el triángulo ABC es rectángulo en C. ¿Ya? Vamos a ir marcando entonces acá. Rectángulo, 90 grados en C. Y CD, altura. Entonces, este segmento va desde aquí hasta acá. Llega acá. Justo ahí y cae en 90 grados. ¿Ya? Nos dice que es altura. Marcamos. ¿Cuál es la medida de DB? DB, o sea, en este caso la proyección de A sobre la hipotenusa. Eso es lo que tenemos que calcular. Dice, se conocen las medidas de AC y CB. Conocemos AC y CB.
¿Ya? Podríamos calcular entonces el lado de B. Sí, ¿ya? ¿Por qué? Si conocemos este lado y conocemos ese lado, podemos calcular la hipotenusa, primero que todo. Pues sí. ¿Ya? Se puede calcular la hipotenusa por el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Una vez que calculamos la hipotenusa, entonces con la fórmula del teorema de Euclides, referente a ese cateto, nos quedaría A cuadrado es igual a Q por C. Entonces tendríamos solamente la incógnita Q, que la podemos despejar siempre y calcular. Por lo tanto, la 1 por sí sola sí me sirve. ¿Ya? Veamos la 2. Se conocen las medidas de AC y CD. AC, voy a borrar esto aquí. AC lo conocemos y CD. Conocemos la altura. Entonces tenemos que llegar a calcular DB, la medida de ese brazo. Veamos si se puede. Tenemos, acá se forma un triángulo rectángulo. Tenemos la hipotenusa y un cateto, podemos calcular P. ¿Ya? Se puede calcular P. Y una vez que calculamos P, como tenemos H, la altura, entonces, reemplazando en la fórmula H cuadrado es igual a P por Q. ¿Ya? P por Q, en donde P lo tenemos, H también lo tenemos, 1, pero lo podemos despejar. ¿Ya? Entonces, las dos por sí solas me sirven para poder desarrollar el ejercicio. ¿Ya? Con el primero sí puedo encontrar Q y con el segundo también puedo encontrar Q. Por lo tanto, cada una por sí sola, 1 o 2. La alternativa correcta es la D. ¿Dudas? Vamos al siguiente, dice. El triángulo ABC es rectángulo en C. CD es altura, ¿ya? Fíjense que estos dos datos que aparecen acá, a diferencia del ejercicio que vimos en la clase anterior, nos ratifican, ¿cierto?, que podemos aplicar en este caso el teorema de Euclides. ¿Cuál o cuáles de las siguientes expresiones es o son verdaderas o verdaderas? 1. A cuadrado es igual a P cuadrado más PQ. 2. Paréntesis, P más Q elevado a 2 menos P menos Q elevado a 2 es igual a 4H cuadrado. Y la 3, PQ es igual a por B partido en C. ¿Vean? Desarrollen eso. Me responden por el chat.
Lo legible. Yo. No sé. Vamos a revisar. Tenemos en el 1 a cuadrado igual a p cuadrado más pq. ¿Ya? El 1 a cuadrado igual a p cuadrado más pq. ¿Ya? Entonces esto podríamos obtenerlo a partir de la fórmula, ¿cierto?, referente al cateto. O sea, a cuadrado es igual a su proyección p multiplicado por c. ¿Ya? P multiplicado por c. Vamos a intentar llegar a eso que está ahí. A cuadrado es igual a p y c es lo mismo que p más q. ¿Ya? Ya que, ¿te fijas, cierto? La hipotenusa es la suma de las dos proyecciones. Entonces esto va a ser p más q. ¿Ya? A cuadrado es igual a p multiplicado por p más q, que es lo mismo que c. ¿Ya? Entonces multiplicamos p por p cuadrado, no sé si logran ver bien, voy a seguir aquí. A cuadrado es igual a p por p cuadrado y p por q, pq. ¿Ya? Entonces, la 1 se cumple. ¿Ya? Sí es cierto, esta es la proposición. Veamos la segunda.
Segunda, tenemos P más Q elevado a 2 menos P menos Q elevado a 2 es igual a 4H cuadrado. 4H cuadrado. Veamos si es cierto. Voy a resolver cada cuadrado de binomio. ¿Ya? Voy a poner acá. Resolvemos cada cuadrado de binomio. Nos quedaría entonces P cuadrado más 2PQ, el doble del primero por el segundo, más Q cuadrado, menos, paréntesis, P cuadrado menos 2PQ más Q elevado a 2, por ver si es igual a 4H cuadrado. ¿Ya? Voy a sacar el paréntesis, menos por más, menos, menos por menos más, menos por más, menos. ¿Ya? Sacamos el paréntesis. Y ahora eliminamos. P cuadrado, menos P cuadrado se va. Q cuadrado menos Q cuadrado se va y nos queda 4PQ. ¿Será igual a 4H cuadrado? Sí es igual porque recordemos que por la fórmula 4H cuadrado, por la fórmula H cuadrado es igual a P por Q. ¿Ya? Según el teorema de Euclides, H cuadrado es igual a P por Q. ¿Ya? Y si esto lo multiplicamos por 4, obtenemos lo que está acá. Entonces la 2 también está buena. ¿Ya? También es verdadera. Vamos a la 3. 3. ¿Ya? Y al principio yo les mencioné que había otra forma, ¿cierto?, de representar la altura. ¿Ya? Y esta es parecida, pero no lo es. ¿Ya? En este caso tenemos que P por ver si es igual a por B partido en C. ¿Ya? Entonces, voy a reemplazar acá. Tenemos P por Q es lo mismo que H, ¿cierto? A, B partido en C. Tenemos entonces que H cuadrado es igual a P por Q. ¿Ya? P por Q, que sería lo mismo que acá. Ahora, si reemplazamos P y Q en términos de A, B, C, nos quedaría lo siguiente. A cuadrado es igual a P por C. A cuadrado es igual a P por C. Y B cuadrado es igual a Q por C. ¿Ya? Q por C. Despejando entonces la P, voy a pasar C hacia el otro lado, me queda A cuadrado partido en C. Y pasamos la C hacia el otro lado y nos queda B cuadrado partido por C. ¿Ya? De modo que P es igual a A cuadrado partido por C y Q es igual a B cuadrado partido por C. ¿Ya? Reemplazamos en esta fórmula que está acá. Nos quedaría H cuadrado es igual a P por Q, es lo mismo que A cuadrado partido en C multiplicado por B cuadrado partido en C. ¿Ya? Y esto, si multiplico la C abajo, nos queda C cuadrado. ¿Ya? Que es otra forma de la altura, ¿ya? Para calcular la altura. Pero esto es igual a P por Q. ¿Ya? Recordemos que H cuadrado es igual a P por Q. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿cierto?, no es igual a esto. Recuerden que aquí, ¿cierto?, tenemos elevado a 2. Por lo tanto, la 3 no es. ¿Ya? La alternativa correcta es la URI2, la C. ¿Dudas? Antes de que termine el tiempo. ¿No? De hecho, No, Ya. Lo dejamos hasta acá entonces, jóvenes.